de la parte que hace a la validez, es decir, sus elementos, las características propias del acto administrativo, los caracteres, y la clase de hoy vamos a ver el régimen de nulidades y extinción del acto administrativo, que algo les adelanté la clase pasada. Básicamente hoy día lo vamos a analizar desde la 19.549. Yo les voy a compartir pantalla con los artículos que vamos a ir viendo, porque es algo de lo positivo de la clase online, de que les puedo poner la norma directamente en pantalla, así mientras me van escuchando, van viendo cómo está regulado. Por supuesto haremos la mención a la diferencia de lo que sucede en la provincia de Santa Fe, más allá de que simplemente es a título de conocimiento, porque lo vamos a volver a ver cuando veamos toda la parte recursiva, pero sí para que conozcan la diferencia. Juicio local, a ver, es una diferencia que la da porque es necesario en los puntos que haré por la parte de práctica, la parte de ejercicio profesional. No quiero que piensen que es abundante y que todo lo vamos a ver de doble regímenes. Normalidad de las bolillas, como nos ha pasado, por ejemplo, con la administración financiera o cuando vemos organización en general, lo vemos por la parte regional y no nos metemos en la parte provincial ni municipal comunal para no mezclarles a ustedes en la cabeza la idea de la materia, de darle lo básico, la base, después lo demás, ustedes ya van a tener la cabeza con el pensamiento de derecho administrativo y van a poder analizar cualquiera de las otras visiones. Pero bueno, en tema de nulidades es interesante porque la provincia de Santa Fe es casi nada que ver de lo que sucede a nivel nacional, y desde el 2015, como les decía creo la clase pasada, está regulado que es así, con lo cual me parece importante contárselo. Bien, comparto. Victoria, ¿se ve? Porque tenemos que Victoria. O Jair. ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, el régimen de nulidades del acto administrativo en la ley 19.549, más allá, recuerden, como siempre digo, de que no es una aplicación directa en otro ámbito que no sea el nacional, esta parte sigue siendo una cuestión de fondo. Es interesante para ver cómo pensamos el régimen de nulidades del acto administrativo, más que nada para que puedan diferenciarlo del régimen de nulidades que ustedes conocen y que tal vez tienen en su cabeza un poco más de amor, que es el régimen de nulidades del acto jurídico. El régimen de nulidades del acto administrativo es estructurado en base a dos artículos. Artículos 14 y 15 son los que regulan básicamente el régimen de nulidades. El 14 de los actos administrativos nulos y 15 de los actos administrativos anulables. Recuerden que la clase pasada les esbocé, como para dar comienzo al tema, hablando o pensando desde el punto de vista de nulidades del acto administrativo, lo dividimos en regulares e irregulares. Dentro del acto regular incluíamos el acto administrativo perfecto, el válido, el que tenía todos los elementos esenciales y estaba dentro del principio de legalidad y del cumplimiento de ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera. Pero incluíamos también el acto administrativo anulable, que ahora vamos a ver bien cómo está regulado, el acto administrativo que tiene tal vez algún vicio, deficiencia en sus elementos esenciales, pero que no impide a su existencia, y por supuesto es de una forma diferente al otro tipo de acto administrativo, es el irregular, dentro del cual incluimos el nulidad absoluta, como vamos a ver ahora cómo lo llama la ley nacional. Regular o irregular es la categoría de acto administrativo en base a sus nulidades. El irregular, nulo o nulidad absoluta, que es como comienza el artículo 14. Dice el 14, y les leo para que lo vean, el acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insaneable en los siguientes casos. Fíjense, me interesa resaltar cómo lo llama al nulo de nulidad absoluta, y fíjense la fuerza que tiene las palabras que usa la ley. Nulo de nulidad absoluta e insanable. O sea, cuando un acto administrativo caiga dentro de las prescripciones del 14, el ordenamiento jurídico le ataca con todo, le va con todo el pésima, porque no quiere que una administración pública que se maneja dentro del principio de legalidad, que cumple con procedimientos y todo lo que vimos en los elementos esenciales, y hay participación de órganos jurídicos, y hay un trabajo anterior al Estado administrativo muy grande, no quiere que existan actos administrativos nulos en vida, con impacto, por supuesto, como siempre, en la ciudadanía. El acto nulo, ese acto irregular dentro de la teoría de los actos administrativos, es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Esa es
la terminología nacional, más allá de que, como como les digo, lo podemos decir como acto administrativo nulo, simplemente como para englobar todas las jurisdicciones. Me interesa siempre tratar cómo lo llama la ley nacional en este punto. El artículo 14 hace una distinción, una diferenciación entre dos formas o dos tipos de actos administrativos nulos. El inciso A es el régimen o regula el régimen de nulidades del acto administrativo, no pensándolo en elementos esenciales, sino en presupuesto. El presupuesto, que no lo vemos, por supuesto, en la artículo, porque no es un elemento esencial, sino que es algo anterior. El presupuesto del acto administrativo es la voluntad. Fíjense que empieza diciendo cuando la voluntad de la administración resultare, y ahí empieza el régimen de la regulación de la nulidad, cuando lo que está viciado, lo que tiene una irregularidad, no es uno de los elementos esenciales, sino anterior. La voluntad de la administración. Por supuesto, esta voluntad de la administración la tengo que pensar dentro de órgano de la administración pública en el elemento subjetivo. Recordarán que órgano como centro de imputación tiene tres patitas. Una parte objetiva, que son las atribuciones, una parte subjetiva, que es la persona, y una parte técnica, que son los elementos de que se vale. Lo primero que regula el artículo 14 son los vicios en la voluntad de la persona. Es decir, cuando el funcionario está en ejercicio de la función administrativa y es un órgano de administración activa, y dicta un acto administrativo, cuando lo está dictando, cuando lo está escribiendo, vamos a ver, cuando está emanando la voluntad a través de él del texto, es la persona la que tiene un vicio en su voluntad. Y habla de lo que ustedes llaman en el derecho privado, error esencial, dolo, violencia física o moral o simulación absoluta. Todos vicios en la voluntad, ya lo conocen del derecho privado y que por supuesto son plenamente aplicables porque estamos hablando de la voluntad de la persona humana. Vamos a hablar de la voluntad, de la parte objetiva, que sí o sí para poder manifestarla tiene que aparecer una persona. Competencia por sí sola de una administración pública están los papeles. Hasta que la persona ocupe el cargo y pueda ejercerla, no podemos hablar de un vicio en la voluntad. ¿Cuál? Estos son vicios en un presupuesto. La voluntad del funcionario público. No me detengo mucho en esto por dos cuestiones. Primero, me es muy difícil trabajar en clases vicios en la voluntad. Tengo que ponerme yo en mi papel de funcionario con un revólver en la cabeza diciendo que estoy actuando bajo violencia. O que mostrarles que estoy pensando en otra cosa y he cometido un error esencial. Cuestiones que por ahí son muy difíciles de probar también en el ejercicio profesional, muy difíciles de ver. ¿Cómo puedo yo saber que un acto administrativo que se me notifica para que adquiera eficacia, papel, fue dictado violencia física sobre la persona del funcionario que lo trató de dictarlo? Es bastante difícil, con lo cual podemos atacar esto a través de algunos de los elementos esenciales, como lo vimos en la clase pasada, con lo cual no me detengo. Sí me interesa el inciso B. El inciso B sí regula precisamente, y sí dice, sí regula el acto administrativo nulo, dice, es algo raro, pero la técnica legislativa tiene que ver con el año 72, cuando fue emitido mediando y empieza a, de alguna forma, graficar prácticamente vicios en los elementos esenciales. Y esto es lo que me interesa tal vez resaltar, tal vez de su lectura ustedes podrían incurrir en un error. Fíjense que dice, cuando fue emitido, y cuento, mediando incompetencia, 1. Causa, 2. El derecho que está dentro de la causa, forma y finalidad. O sea, 4 elementos esenciales de los 7 que vimos en la clase pasada son solamente los que manifiesta, los que plasma el artículo 14, inciso B. Pero de la técnica legislativa que está utilizado, lo que se terminó concluyendo la doctrina y por supuesto también en la jurisprudencia, la parte pedagógica de la ley, donde lo que quiso establecer y mostrar cómo puede estar viciado o cómo pueden estar viciados los elementos esenciales del acto administrativo. Y si bien esto es una enunciación, no está activa, es decir, podría haber seguido refiriendo a los otros elementos esenciales y cómo podrían estar viciados. Con lo cual,
me sirve este inciso B para entender, empezar a comprender de qué estoy hablando cuando estoy hablando de un vicio en un elemento esencial. Estoy hablando que un acto administrativo es nulo porque tiene un vicio en un elemento esencial. Bueno, por ejemplo, el vicio en el elemento competencia es que tiene incompetencia en materia de razón, en materia del territorio, del tiempo o del lado. Fíjense cómo la incompetencia, el vicio en la competencia, y que puede serlo en cualquier clasificación de la competencia que vimos en la unidad 5. Tanto ahí que hasta regula la excepción a la excepción. Recordarán que la competencia es improrrogable, salvo delegación, hay institución, delegación e institución es más o menos lo mismo, delegación o abocación, que lo vimos cuando vimos los caracteres de la competencia. Es una forma de graficar que tuvo el legislador en aquel momento de cómo puede atacarse o cuáles son los que pueden atacar los elementos esenciales. Fíjense también en la cosa que yo les decía, ni causa fin ni causa fuente. La causa y por supuesto los vicios será falta de causa, dice, por no existir o ser falsos los hechos. Primer patita. O el derecho aplicable. O violación de la ley aplicable. Fíjense cómo va simplemente refiriendo cómo puedo yo encontrar un vicio en los elementos esenciales. Con lo cual, si solamente se detienen 4 elementos esenciales, lo importante o la conclusión que debemos sacar del artículo 14, inciso B, es que cualquier vicio que ataque a un elemento esencial, en la entidad que, por ejemplo, marca acá, a modo de ejemplo, el 14B, incompetencia en razón de la materia, tener falta de causa porque no existir o ser falsos hechos. Fíjense que el hecho en el cual se apoya el acto administrativo y lo traslado a cualquier otra, porque se viola el procedimiento cumplimentando los pasos esenciales, o por violación en el porque no se ha dado respuesta a todas las peticiones que hizo el ciudadano. Distintas formas en las cuales uno puede, desde los elementos esenciales de esta explicación que hace el 14 inciso B, en comprender en su cabeza, maquinar cuáles son los otros vicios que pueden atacar a los elementos esenciales que no están enumerados. Con lo cual, simplemente entender el 14B en ese punto, si no, uno podría pensar que los otros elementos esenciales no son de tal entidad y tal vez lo haría en la anulabilidad, y no, en realidad es simplemente esta enumeración no taxativa y pedagógica que tuvieron en el 71. Bien, con lo cual, vicio en la voluntad de la gente o vicio en un elemento esencial que lo haga desaparecer, básicamente el vicio, fíjense cómo están los ejemplos, implica que no existe elemento. Yo no puedo decir actuó un órgano competente, no puedo decir se apoyó en los hechos que sucedieron, aplicó el derecho aplicable, no. Cualquiera de esos vicios hace que el acto sea nulo, absoluto, y luego vamos a ver, por supuesto, las consecuencias de que exista un acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insanable. Bien. El 15 regula la anulabilidad. El acto administrativo anulable es una categoría con la que tengo un de piel personal, con lo cual no puedo dejar de verlo, pero simplemente les voy a hacer mi reflexión de por qué tengo un de piel con el acto administrativo anulable. Dice, si hubiera incurrido en una irregularidad u omisión intendente o en un vicio que no llegara a impedir la existencia de alguno de los elementos esenciales, el acto es anulable en sede judicial. Bien, háblenme de una irregularidad u omisión que sea intrascendente en un elemento. Cuando veamos las formas de sanear un acto administrativo anulable, voy a volver sobre esto. Básicamente, vuelvo al año 72, cuando el derecho administrativo quería terminar de separar el derecho privado, con esa luz que le hice al fallo de los lagos, con Carmen de Cantón, con toda una jurisprudencia del acto administrativo y toda esta teoría del acto administrativo y todo el derecho administrativo se codifica, todo esto de que está regulado muchas leyes, fue un intento de construir dentro del acto administrativo otra categoría más del nulo, hicieron el anulable. Pero cuando veamos la forma de saneamiento, vamos, en realidad es una categoría que tiene muy poca aplicación práctica. Más que nada, pensándolo desde el punto de vista del destinatario. Vuelvo con eso cuando veamos el 17, el 8 y siguientes de acto administrativo. Vicio intrascendente en un elemento esencial, es decir, es más o menos competente. Vamos a decir,
No tiene la ubicación espacio-temporal, pero bueno, cédula de notificación lo podemos hacer. Vamos a decir que la finalidad no es la que se pensó, pero hoy día puede ser tenido en cuenta. No sé, es bastante difícil de pensar, por eso mi problema de piel. Me es muy difícil estar en un acto administrativo anulable. O es nulo o es perfecto, o es válido. Lo demás, no puedo pensar en un error material porque los errores materiales no tienen nada que ver con la anulabilidad, son errores materiales que solamente una aclaratoria y será suficiente, con lo cual es una actividad con la cual tengo un problemita de piel. Me gusta darles ejemplos porque en la vida práctica, si uno lo piensa en el ejercicio profesional, si lo piensa en lo que uno realiza, en lo que lee, los actos administrativos son o nulos o son válidos. Ahora voy a volver sobre eso. Ahí no me detengo, el tema de las cláusulas accesorias, muy poco visto, con lo cual ni se detengan ustedes poco para no marearse con las cláusulas accesorias occidentales. Ya demasiado se deben haber mareado seguramente cuando el acto jurídico y vieron condición, cargo, plazo, etcétera, etcétera. Hayan aprobado, así que con lo cual no voy a volver sobre eso. Ahora bien, el acto administrativo tiene que pensarse dentro del régimen de nulidades haciendo una diferenciación previa. Tengo que diferenciar entre los actos administrativos positivos y los actos administrativos negativos. Es decir, el régimen de nulidad, para poder entenderlo en su totalidad, tengo que diferenciar si estoy en presencia, si estoy analizando, si quiero entender a partir de un acto administrativo positivo, es decir, el que causa felicidad, el que potencia la esfera de derecho del destinatario, que crea un derecho o le modifica para bien su esfera, del acto administrativo negativo, el que causa perjuicio, el que es triste, el que el destinatario, por supuesto, no quiere dentro de su esfera de derecho. ¿Por qué hago esta salvedad? En el 17 y 18 tenemos lo que es la revocación del administrativo, atacado de nulidades. Revoca el acto administrativo. Es decir, la facultad, vamos a decir, a veces el deber, vamos a decir el poder que tiene la administración pública de hacer desaparecer del mundo un acto administrativo ya dictado. Revocación implica, como ustedes lo pueden concluir de su etimología, es revocar, es decir, algo que está dictado, hacerlo desaparecer, revocarlo. Bien. ¿Y por qué hago la diferencia entre acto administrativo nulo y el acto administrativo negativo? Porque el acto administrativo negativo, el acto administrativo que causa un perjuicio en la esfera de derecho o una disminución en la esfera del destinatario, siempre puede ser revocado por la administración pública. Y no solamente que siempre puede ser revocado, sino que el acto administrativo que causa una disminución en la esfera de derecho de un destinatario, seguramente va a ser atacado por ese destinatario que ve de alguna forma mermada su esfera de derecho. Cuando hablo de revocar un acto administrativo negativo, voy a pensar en que, dictado un acto administrativo que causa un perjuicio, el destinatario me manifiesta su descontento, y a partir de su descontento y de análisis, por supuesto, que puedo hacer de ese acto administrativo, a caer dentro del régimen de los actos nulos, o de los actos administrativos, como vamos a ver, revocables de todos modos, va a ser algo positivo para el destinatario, y si no causa perjuicio a terceros, y si no causa mucha limitación pública, y es un acto administrativo válido, no va a haber ningún problema en marcarlo, porque es un acto administrativo poco feliz. Con lo cual, la revocación del acto administrativo triste, del acto administrativo negativo, básicamente puede funcionar porque él lo responde, porque le estaba causando un destinatario y estaba mal, o porque ese destinatario me lo atacó y me mostró que estaba mal y yo decidí revocarlo. Con lo cual, el acto administrativo positivo no cuadra dentro de lo que viene a regular el 17 y el 18. Es la revocación del acto administrativo positivo, del acto administrativo feliz. Los artículos 17 y 18 de la 1649 regulan básicamente la facultad o el deber, vamos a ver, que tiene la administración pública de hacer desaparecer del mundo jurídico actos administrativos positivos que tienen algún tipo de... o
que hacer desaparecer, pero siempre actos administrativos positivos. Empezamos con el 17, que habla de la revocación del acto administrativo nulo, es decir, el acto administrativo que tiene inicio en sus elementos esenciales. Voy de vuelta. Si es triste, si es poco feliz, si es negativo, seguramente, como veremos más adelante, me han interpuesto un recurso y resolviendo favorablemente ese recurso, revoco el acto administrativo. Con lo cual, el 17 no tiene nada que ver, es simplemente el régimen impugnatorio que vemos después. Ahora, cuando el acto administrativo es positivo, estoy pensando en que le otorgué a Jair una beca y Jair es contento porque él pidió una beca para estudiar, porque salió un plan, creo como les di el ejemplo acá, salió un plan para que los mayores de 45 años terminaran el secundario. Jair se inscribió, por más que sabe que no tiene 45 años, por más que esté en la facultad, él se inscribió igual. Le llegó el acto administrativo, se le notificó el pagamiento de la beca y Jair está chocho, le salió perfecta la jugada. Tiene 20.000 pesos en el cajero todos los meses. Con lo cual, Jair, chocho y feliz de la vida, ¿lo va a impugnar? No. Va a estar todos los días, 4 que son los días de cobro, en la puerta del cajero, esperando que abra con la tarjeta para poder sacar la plata. Con lo cual, Jair no va a hacer nada. Seguramente Victoria o Gabriela, cualquier otro que se haya enterado del caso o no se haya enterado del caso, no va a poder hacer nada. Si no se enteró, por supuesto no va a poder hacer nada porque fue notificado solamente Jair y Jair sabe que hizo algo, con lo cual no va a decir nada de noche el cajero. El 17 lo que viene a regular es la posibilidad de la administración pública, o el deber, vamos a decir, de la administración pública, al haberse dado cuenta de que dictó un acto administrativo nulo, poder volver su actuación a derecho, poder volver a estar dentro del principio de legalidad, poder hacer desaparecer el acto administrativo que tiene vicios en la causa, seguramente, fundamentalmente va a ser en la causa y seguramente también en la finalidad, pero me detengo en eso, vamos a decir que tiene un vicio enorme en la causa, porque tomó por cierto el hecho de que Jair tiene más de 45 y está en el secundario, con lo cual, vicio en la causa patente. La administración pública dice, la pucha, dicté un acto administrativo nulo y estoy actuando fuera de derecho, con lo cual tengo que hacer algo. El 17 regula el deber de la administración pública, en propiedad, el deber de la administración pública, de, al darse cuenta de haber dictado un acto administrativo nulo, hacerlo desaparecer ella misma. Fíjense, el acto administrativo afectado de nulidad absoluta, es decir, irregular, nulo, de nulidad absoluta e insanable, sería irregular, sí, ya sabemos, el profesor me lo viene diciendo en clase. Y fíjense esto qué importante, y debe, fíjense qué importante y lo remarco, y debe, acto administrativo nulo, la existencia de un acto administrativo nulo pone una obligación en la administración pública. Ante un administrativo nulo, la administración debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad a una administrativa. Es decir, Jair pedido, pasa todo el procedimiento, dicta el acto administrativo de la administración pública. Cuando se da cuenta de que dictó un acto administrativo, por ejemplo en el caso, con un vicio terrible en los hechos, debe revocarlo ella misma. Es decir, debe dictar otro acto administrativo donde dice, no, acto administrativo que dicté, el número tal, de fecha tal, lo revoco. Porque es nulo en el elemento causa, porque tuve por cierto que no son así. Dicta otro acto administrativo y lo revoca. ¿Por qué? Porque si no va en contra de lo que estuvimos viendo ahora que estamos en septiembre ya hace 6 meses que venimos viviendo el principio de legalidad y competencia, y no objetivo, y norma, para que la administración pueda dictar actos administrativos nulos. No. La administración, si dicta un administrativo nulo, tiene el deber, dice, eso es lo que me importa recargarles. Debe, dice, ser revocado. Con lo cual, la administración pública, apenas se da cuenta que dictó un acto administrativo público, debe revocarlo. Ya es una carga que tiene. ¿Se equivocó? Ningún problema. Se puede equivocar, pero cumpla con su deber. Revóquelo. Bien. Ahora bien, Jair no va a que le revoquen el acto administrativo. Está chocho. 6 meses que viene cobrando 20 lucas por mes. Se la gasta toda. No quiere pensar en su modo de vida tan lindo de 20.000 pesos para gastar en lo que él quiere sin rendirle cuentas a nadie.
Igual la administración pública, cuando lo quiera revocar, se puede llegar a sacar, precisamente con el derecho de Jair de decir, yo presenté los papeles y usted me lo dio. Problema suyo. Por eso aparece aquí del punto y seguido mi derecho de propiedad. Con lo cual, reglón ese punto seguido, dice el artículo 17. No obstante, con lo cual, usted dicta un acto administrativo, se da cuenta que es nulo, debe revocarlo. No obstante, dice, si el acto hubiera generado prestaciones, es decir, positivamente un derecho, vamos a decirlo, que estuviera en vías de cumplimiento, es decir, ya lo cobró Jair, ya está cobrando, está disfrutando de acá, solo se podrá impedir su subsistencia y los efectos pendientes, es decir, vamos pasando para adelante, mediante declaración judicial de nulidad. Fíjese como acá aparece ya no la facultad ni el deber de revocar el acto administrativo, sino la obligación ahora de la administración pública de conseguir que un juez extinga el derecho de Jair. Que un juez, que es el único, como dijimos la clase pasada, que por mandato constitucional puede, de una forma, cercenar un derecho de los ciudadanos, un juez consiga que la administración pública vuelva a actuar a derecho. Es decir, resumiendo el 17, en materia de acto administrativo nulo, dictado un acto administrativo nulo, apenas se da cuenta la administración pública, lo debe revocar, salvo que el destinatario lo esté disfrutando, en cuyo caso aparece una valla en la cual la administración pública, en lugar de revocarlo, debe ir con su demanda de nulidad a la sede judicial a pedirle a un juez que declare nulo el acto administrativo que previamente dictó. Acá protege, por supuesto, los derechos del destinatario, que pudo actuar de buena fe, puede haber sido, no vamos a hablar de un caso tan grosero como el Jair, pero puede ser una persona de 44, o puede ser una persona que pensó que era para los que ya habían tenido secundario y se anotó igual, con lo cual lo que tiende a proteger el 17 en esa segunda parte es el derecho del destinatario. Y le dice, mire, la administración pública, como sucedió en Carmen de Cantón, que le hablé en la clase pasada, mire, yo entiendo que usted dictó un acto administrativo nulo otorgando esta pensión, pero la viuda no tiene la culpa. Estaba disfrutando de la pensión hace 10 años de buena fe, con lo cual usted no es que no puede extinguir la pensión, usted lo que no puede es hacerlo usted misma. La quiere extinguir, ningún problema, venga con una demanda, pídame la declaración de nulidad, yo iré a las dos partes y en su momento sentenciaré la nulidad o no de ese acto administrativo. Esto es, el 17 acá es Carmen de Cantón pasado a la parte normativa, básicamente. ¿Bien? ¿No hay ningún problema? El 18 Una habla consulta. del administrativo regular, es decir, nos metemos dentro del acto administrativo que es perfecto o válido, o del acto administrativo anulable. Cualquiera de esos dos actos administrativos también es revocable por la propia administración pública. Por supuesto, con grandes diferencias. Esperen que tengo... No me lo admite. A ver. Un administrativo que cumplimenta con el ordenamiento jurídico, acto administrativo dentro del principio de legalidad, pero que la administración pública, por alguna cuestión, decide o intenta revocar. ¿Apareció Víctor? No me deja admitirlo a Víctor. Si alguno le puede mandar un mensaje, dice que intento, pero no lo puedo admitir. Por favor, si alguno puede. No sé si él tiene, me parece que tiene problemas de comunicación de internet porque no aparece, desaparece de la sala de espera. Cada vez que le pongo a admitir, desaparece.
Bueno, si alguno le puede escribir, así díganle que yo lo estoy viendo, que intento, pero no lo puedo admitir. Acto administrativo regular, ¿válido o anulable? Fíjense cómo empieza diferente aquí la regulación. Dice, el acto administrativo regular del que hubiera nacido derecho subjetivo a favor de los administrados no puede ser revocado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. ¿A qué le suena esto? ¿Qué le suena? El acto administrativo regular del que hubiera nacido derecho subjetivo de los ciudadanos, vamos a decir, no puede ser revocado una vez notificado. Porque va a estar inválido. Si es notificado, no se puede notificar. No, digo, ¿a qué le suena esa regulación? Algo que ya vimos la clase pasada. Una vez que el particular adquiere un vicio no se puede retroceder, no se los puede restringir. ¿A qué le suena? Que vimos la clase pasada. Usted porque no vino la clase pasada. Al carácter de la estabilidad, esta es la regulación de vuelta, como el 17 de Calma Cantón, bajado a la normativa, esta parte del 18 es el carácter de la estabilidad del acto administrativo. Recordarán que en el 12 vimos presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Aquí tenemos la estabilidad del acto administrativo. El acto administrativo regular del que hubiera nacido derecho subjetivo a favor de los administrados no puede ser revocado una vez notificado. Es decir, el acto administrativo regular, una vez que está notificado y ha nacido derechos subjetivos, es estable. Recordarán esa diferencia entre estabilidad y la cosa administrativa y la irrevocabilidad versus la revocabilidad. Bueno, acá es la estabilidad del acto administrativo regular. Un acto administrativo, y por eso lo marco de vuelta siempre, un acto administrativo positivo. Porque por eso son actos administrativos del que hubiera nacido derechos subjetivos. Fíjense cómo dice. No dice el acto administrativo regular que causa un perjuicio. El acto administrativo del cual hayan nacido derechos subjetivos. Es decir, el acto administrativo positivo, regular, una vez notificado, no puede ser revocado en sede administrativo. Acá aparece la seguridad jurídica. Díganle a Víctor que me está volviendo loco. La seguridad jurídica para el destinatario, para el que tiene una manifestación de la voluntad de la administración pública positiva, que se la ganó, se la merece, la quería, la está disfrutando, la seguridad de que la administración pública no se la va a hacer desaparecer en sede administrativa. ¿Se la puede hacer desaparecer? Sí. Vamos a ver cómo podría hacerlo en sede administrativa, y si no, en su caso, tendrá que ir a la vía judicial, como vimos en la última parte del artículo 17. Bien. Primera parte del 18, la estabilidad. Regla general, a diferencia del acto administrativo nulo, donde hay un deber, el 18 empieza al revés. No puede ser revocado el acto administrativo regular notificado. Por supuesto, siempre está la excepción. Sin embargo, dice, podrá ser revocado, notificado o sustituido de oficio en sede administrativa. Y acá empiezan mis grandes problemas con el 18. Si el interesado hubiera conocido el vicio, es decir, hablando de acto administrativo regular anulable, vamos a pensar porque en el 18. Si la revocas, lo cual, me voy a quedar con este. Si el interesado conoce el vicio, es decir, si hubiera un vicio, me voy al 15, si hubiera un vicio intrascendente en un acto administrativo del cual tuviera conocimiento el destinatario, la administración pública puede revocarlo. ¿Qué vicio intrascendente puede llevar a la revocación en conocimiento del destinatario? Y todo el ejemplo que se nos viene a la cabeza van a ser ejemplos de errores materiales. Y de 500 en lugar de 50. Es un error material, es un cero, va a una aclaratoria, ni siquiera es necesaria una revocación del acto administrativo regular.
regular, a mi entender. Por eso mi problema de pie, como siempre les digo. Si el pueblo ha conocido el vicio, es decir, un acto administrativo, por más que sea estable, si es regular, anulable, y ese vicio trascendente que tiene ha sido conocido, es conocido, o puede demostrarse en realidad que es conocido por el destinatario, la administración pública conservaría la facultad de revocarlo. Vamos a decir, no lo revocaría, si es un error material, lo modificaría, lo aclararía. Bueno, vamos de vuelta, todo esto es en el año 70. Segundo supuesto, es decir, cuando puede la administración, en contra de la estabilidad, de modo revocar un acto administrativo. Si la revocación, modificación o sustitución lo favorezca sin causar perjuicio a tercero. Y acá aparece nuevamente el tema del error material. Un acto administrativo positivo que usted le notifica, pero que tiene un vicio que lo hace no tan positivo como la administración pública quisiera. Es decir, que la revocación lo favorezca. De vuelta, al revés. Dije 50 y eran 500. ¿Se entiende? Entonces, lo voy a modificar porque a usted lo favorezco. Y no perjudico a nadie porque el procedimiento en el cual estábamos los dos era de 500. Con lo cual, cuando dicté 50 me equivoqué. Ahora, voy al caso práctico. Pedí una beca de 10.000 y otorgan 100. Lo impugno. Es lo que voy a hacer. Con lo cual, acá no necesito esta parte. Necesito simplemente que me hagan lugar a la impugnación y modifiquen el acto administrativo a derecho. Con lo cual, la aplicación práctica me sigue sonando a mí bastante de difícil entendimiento. Pero bueno, el acto administrativo que es estable puede ser modificado cuando lo favorezca al destinatario, pero no... Perdonen porque justo me firman de Víctor. Perfecto, gracias Alejo. La modificación lo va a beneficiar, o la revocación lo va a beneficiar. Si lo va a revocar, para que me beneficie tendría que dictar uno nuevo, porque si no el acto administrativo es negativo para que me beneficie y no aplicar tercero. Es difícil, pero bueno, no importa. Cuando lo estudien, piensen en la parte práctica y fíjense lo difícil de buscar esto a la realidad. A mí todavía me cuesta. El tercer supuesto, es decir, donde la administración pública podría revocar un acto administrativo que goza de estabilidad, es cuando el hecho haya sido otorgado a título precario, dice. Y acá aparece una categoría que no conocer, por supuesto, que es el título precario, los derechos otorgados a título precario. Si lo vieron, mejor, pero si no, ¿lo han visto? ¿Lo han escuchado? No, pero Bien, el título precario en realidad no tiene nada que ver con el título en sí, sino con el tipo de derecho. Los títulos precarios son aquellos derechos que otorga la administración pública que no implican por parte del destinatario ningún esfuerzo, ningún desgaste, ninguna actividad útil, y que por parte de la administración pública no importa ninguna concesión en sí, ni ninguna potencialidad muy grande en la esfera de derechos libertarios, sino que simplemente la administración pública autoriza, tolera algunas situaciones particulares de ciertas personas, diferenciándolo de otras. Con los ejemplos, generalmente estas cosas se entienden mejor. Ustedes seguramente hoy no, y por favor no lo hagan, porque hay muchos casos de venado tuerto, pero en febrero, cuando todo era paz y tranquilidad y armonía, y estaba muy lindo cuando se hacía la tardecita, ustedes iban para el centro, se iban a tomar una cerveza y se sentaban en una mesa que estaba sobre la vereda. Pero seguramente deben saber que las veredas son públicas y están destinadas al uso público para que cualquiera que tenga ganas de caminar por venado tuerto camine por un lugar que no pisan los autos. Por eso son públicas. Pertenecen al Estado, pero tienen un uso público, un uso general que le puede hacer toda la ciudadanía por igual. Todos podemos caminar de igual manera por las veredas de venado tuerto. Ahora,
¿Por qué una persona puede poner mesas y sillas? Violentando mi derecho a circular. Porque yo quiero pasar por esa parte de la vereda y me choco vereda con gente, con silla, con mesa, tiro todo al piso. ¿Por qué? Llegan a la plaza y se encuentran con el puestito de diarios y hay una persona que está ganando su sustento a través de la venta de diario con un puestito, con un techito puesto en una plaza que es pública. Y yo quiero andar en bicicleta o en roller o en patinete, monopatín, y me molesta ese kiosquito porque me lo choco cada vez que paso por esa parte de la plaza. ¿Por qué puede esa persona disfrutar de una forma diferente de ese espacio público a mí? Lo que tienen esas dos personas, tanto el dueño del bar, que utiliza la vereda para poner mesas y sillas y lograr que la gente se siente y venderles bebidas y comida y hacer su sustento, o la persona que tiene la posibilidad de poner un kiosco de diarios y revistas en la plaza y venderle a la gente que pasa y de eso hacer su modalidad, es porque tienen un título precario. Tienen un permiso de uso o una autorización por parte de la Municipalidad de Venado Tuerto que les permite hacer un uso diferenciado de algo del dominio público, de un bien del dominio público del Estado municipal. Esas personas tienen un título precario porque la administración pública lo único que es permitirles, autorizarles, tolerar que esas personas hagan este uso diferenciado. ¿Le implica un desembolso de dinero al dueño del bar arrastrar la mesa y la silla a la vereda en lugar de tenerla adentro? No. ¿Le ha tenido que hacer un gasto de mantenimiento a la vereda? No. ¿En invierno lo hace? No. En invierno las mesas están adentro. En verano afuera. En invierno adentro, en verano afuera. Con lo cual, no hay parte de quien goza de ese título precario ningún esfuerzo, en su esfera de derecho, por supuesto, siempre pensando, que tenga que realizar para poder disfrutar de ese título precario. Y por eso es precario, porque la administración pública lo que hace es tolerar, y en un momento puede decir, no tolero más. En un momento puede decir, me importa que la gente camine, y le quito su permiso de uso, y usted deja de usar la vereda y usando su bar que tiene adentro. El de diarios de revistas, que se pudo poner en la plaza, si en un momento la administración pública dice, mire, me interesa más que la gente ande en roller y no se lo choque, bienvenido, Víctor, le revoco ese permiso de uso y usted simplemente lo que tiene que hacer es agarrar el kiosco de revista, levantarlo abajo del hombro y salir caminando. Esa gente tiene un título precario. Y en esos casos, esa situación que une a esos ciudadanos a la administración pública es precaria, no por el título, no porque está en un papel higiénico ni en una servilleta, sino porque el derecho que está otorgado de alguna forma por la administración pública es precario. Y esa precariedad lo que permite precisamente es revocarlo en cualquier momento sin los límites del 17 o del 18. ¿Cuáles son los 5 límites que tiene la administración pública para revocar un título precario? Hacerlo de forma de derecho, es decir, el título precario se otorga por un acto administrativo y se revoca por otro acto administrativo. No es que el título precario va por otra vía que el principio de legalidad, que la teoría del acto administrativo y nada por el estilo. Es un acto administrativo perfecto, válido, con todo lo del 7 y del 8, pero el derecho que tiene adentro es precario. Con lo cual, la administración pública, dentro del principio de legalidad, dentro del funcionamiento normal, dictará otro acto administrativo que dice, le revoco el permiso de uso de los 10 metros cuadrados de la vereda entre tal y tal y tal y tal, y listo. Una pregunta. ¿Lo puede hacer cuando quiera? Cuando quiera. Sí. La forma de revocar ese acto administrativo es arbitrario por parte de la administración o tiene que tener un fundamento específico? Cualquiera, o sea, ¿Cómo? dice... No, estoy diciendo precisamente que es otro acto administrativo, Claro, no es pero... para nada arbitrario. Al contrario. Ok, eso. O sea, pero tiene un fundamento por, como dice usted, porque no quiero que la gente se choque en las mesas andando en roller o algo así. El mismo fundamento que tuvo en su momento para otorgarlo, cambia de sentido y se vuelve en el fundamento para revocarlo. Otorgué el permiso de uso del kiosco de revista para que la gente pueda comprar el diario e informarse. Es el siglo XXII, el papel no se usa más, es todo tecnológico, el permiso de uso ya no tiene
una razón de ser, puedo motivar que alguien venda algo en papel porque la gente usa papel. Tiene el diario en el brazo, le llega al brazo directamente la capital y lo lee pasándole el dedo por el brazo, lo cual pierde la razón de ser de ese permiso, por eso lo revoco. Por eso les digo, es un acto administrativo y como acto administrativo tiene que cumplir con todo lo del 7 y el 8. Es decir, estará motivado de la misma forma que estuvo motivado el acto administrativo que otorgó el título precario. De lo mismo con las mesas y la silla. La gente no se quiere sentar en la calle. ¿Por qué? Porque el agujero de la casa del de ozono es tan grande que le hace mal el rayo del sol. Con lo cual no tiene sentido que haya mesas y sillas estorbando, porque la gente no se sienta. Hace 6 meses que la gente no se sienta en la calle, supongamos. Con lo cual, es otro acto administrativo y todo dentro del principio de legalidad. Bien, ¿qué es lo importante y por qué hacemos tanto hincapié en estas excepciones del 18? Porque la Corte se encargó de, en el fallo Almagro, que es lo positivo, y por eso se lo sigo dando, Almagro, lo pongo porque es fácil de anotar, en el fallo Almagro, la Corte dijo que estos supuestos de excepción se aplican lógicamente al supuesto regulado por el artículo 17. Principalmente lo hizo la Corte por el primero de ellos. La primera excepción, esta de que el administrado conociera el vicio, la Corte en Almagro dijo, mire, si puede la administración pública, en un acto administrativo regular, revocarlo cuando el vicio que contiene y lo hace anular lo conocía el destinatario, más aún lo va a poder hacer cuando ese acto administrativo es nulo y absoluta, que en realidad es básicamente, para mí, es básicamente decir, acto anulable para mí no existe. Con lo cual, hago la construcción en general. El acto administrativo que tenga un vicio en su elemento esencial no puede ser revocado una vez notificado y estando siendo disfrutado, salvo que el destinatario conociera el vicio que contiene ese acto administrativo. Voy ejemplo de Jair. Si yo puedo demostrar que Jair sabe que no tiene 45 años, voy a poder revocar, por más meses que haya disfrutado de beca, voy a poder revocar ese acto administrativo por el cual le otorgué la beca, porque Jair, vamos a decir, es cómplice. Él sabe que el acto administrativo que le dio la beca está viciado. Con lo cual, si él sabe que está viciado y yo sé que está viciado, ¿cómo no voy a poder revocarlo? ¿Se entiende la conclusión lógica de Almagro, el fallo Almagro? Cobra más relevancia en este es otra excepción del 18, cuando lo pienso en el 17, que en el 18. Muy bien la Corte en Almagro dijo para que no queden dudas y yo lo pueda repetir y no me tenga que reventar la cabeza. Profe, ¿el hecho es contra Universidad Nacional de Córdoba? No, hermano. Yo siempre, Almagro. Si lo tiene, puede ser, porque es viejo, es del año... Dígame el año. 1998. Y puede ser. Lo van a encontrar en todos los libros de teoría como Almagro y abajo van a la cita. Yo tengo Almagro y la cita de fallos. Si quieres se la busco la cita, no tengo problema. Si no se las paso, no hay ningún problema. Igual no quiero, a ver, no me interesa tampoco, no es un fallo para que vayan a estar ni nada por el estilo, es simplemente que conozcan esta analogía de la que hace la jurisprudencia en esta interpretación hermenéutica de todo lo que 19.549, cómo no se queda con lo que dicen las palabras, sino que armoniza toda la regulación. Vamos a hacer con lo mismo. Es una ley del año 72 que se hizo, se pudo, en un momento histórico en el cual se pudo. Después no se pudo hacer más. Fíjense que no se modificó nunca más la ley. Se modificó el reglamento, pero la ley no se pudo modificar más. Con lo cual, agregamos que tenemos esto por ahora. Bien. Hay otra posibilidad dentro del 18, que la administración pública siempre va a tener la posibilidad de revocar un acto administrativo regular. Y dice precisamente, también podrá ser revocado, modificado, sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los
perjuicios que causara a los administrados. Bien, ahora sí me quedo, y esta parte es muy interesante, 18, ahora sí me quedo con el acto administrativo regular y vago, en el cual la administración pública otorgó un derecho, la persona lo está disfrutando, y la administración pública no quiere que lo disfrute más. Porque, como sucedía, por ejemplo, con las visitas, más allá de que era con título precario, a la administración pública le interesa más que ese destinatario disfrute de ese derecho. Voy al ejemplo de Jair. Jair tiene 45 años. Jair está transitando el secundario. Se presentó el pedido de beca. Se le otorgó la beca. Pero en el mes de, por ejemplo, lo que sucedió este año, el plan de beca salió el año pasado para empezar a disfrutado desde febrero de 2020. Y en abril, la administración pública dice, miren, en este contexto, me interesa más que haya respiradores en terapia intensiva a que la gente termine el secundario. Con lo cual, la razón de ser del plan de becas se frustró, desapareció. En 2020 no se va a poder cumplir con ese deseo de la administración pública de que la población de más de 45 años termine el secundario. Con lo cual, cambiada la situación, empieza a aparecer mucha plata que se va a becas y no se va a insumos hospitalarios. La administración pública tiene un acto administrativo regular, perfectamente válido, pero que no le interesa más que siga siendo disfrutado, no le interesa más que ese efecto jurídico positivo siga dando en la continuidad, en lo sucesivo. Ahora bien, ¿qué puede hacer? Lo que es el 18 básicamente es, no puede revocarlo, voy a los supuestos de excepción, no cuadran ninguno, no quiere hacer sede judicial, cuando lo pueda revocar sede judicial en provincia de Santa Fe, donde está todo suspendido, no trabajaron 5 días de los últimos 6 meses, se va a terminar de anular en 2021, por terminar el programa de becas, yo necesito la plata ahora, estoy en abril. La última parte lo que permite es, por más que esté administrativo estable y sea perfectamente válido, oportunidad, es decir, porque ya no es más oportuno que exista ese acto administrativo, mérito, ya la razón de ser merituosa de este acto administrativo no existe más, o conveniencia, es decir, usar el dinero para otra cosa más conveniente que para que termine la secundaria, la administración pública puede revocar un acto administrativo en sede administrativa. Es decir, si bien va a poder dejar de pagar la beca en meses sucesivos a abril, cuando decide revocarlo, va a tener que analizarse qué perjuicio le está causando a Jair e indemnizárselo. Ejemplo, si tuvo que pagar la matrícula y todavía con el monto de beca no le alcanzó, si tuvo que comprarse una computadora solamente para poder cursar, si tuvo algún gasto, si tuvo que, supongamos que Jair no era de acá, que era de Murphy, y tiene el alquiler que contrató acá el alquiler por todo el año, tiene que seguir pagando los meses. Los perjuicios que fueran, y que fueran consecuencia de esta revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, tienen que ser indemnizados por la administración pública. Con lo cual, acá ya no hablamos de ilegalidad, acá ya no hablamos de tratar de volver a actuar a derecho, sino que hablamos de que la administración pública decide que ya no quiere que este acto administrativo siga cumpliendo efectos, lo revoca, ningún problema, dice la ley, siempre y cuando usted indemniza al destinatario. La extensión de la indemnización, eso va a ser materia de discusión seguramente, lo vamos a volver a ver respondiendo a la pregunta de Malcolm, que dice, ¿tiene que comprobar que lo hace por esos motivos? Por supuesto, la administración pública, como les decía en la revocación del administrativo a título precario, la administración pública para revocar por oportunidad, mérito o conveniencia, tiene que dictar otro acto administrativo perfectamente válido, en el cual, en lugar de otorgar la beca, revoca la beca. Ahora bien, ese acto administrativo de revocación ya no es feliz, ya no es positivo, es negativo. Con lo cual,
usted del otro lado se va a poder recibir. ¿Qué no hay plata para la beca? Si la plata ya se la dieron y usted la tiene. No me diga que plata para insumos si usted no gasta nada en salud pública. Si es privado, Venado Tuerto. ¿Qué pandemia si no hay pandemia? ¿Entiende? El acto administrativo ahora va a pasar, el de revocación de la beca va a pasar a los actos administrativos negativos, con lo cual va a ser atacado seguramente por Jair, porque quiere seguir cobrando la beca por más que no estudie, va a ser atacado y va a ser discutido. En su última instancia, por supuesto, se llegará a revisión judicial del acto administrativo de revocación, donde ahí ya no vamos a caer, tal vez, en la indemnización por la revocación legítima que hizo la administración pública, sino por la revocación ilegítima. Y yo caigo en la responsabilidad de la administración pública, su actividad regular o lícita, sino que voy a caer en la responsabilidad del Estado por su actitud o su actividad ilícita. Lo vamos a ver todo ya 18 cuando veamos responsabilidad del Estado. ¿Se entiende? Todo, por supuesto, todo es discutido por el destinatario. Por eso hago yo siempre la diferencia, y por eso comienzo con la diferencia de si es positivo o negativo. Si es positivo, como Jair, se calla la boca por más que no tenga 45 años. Si es negativo y le quitan la beca, usted va a hacer todo el pataleo necesario posible, habido y por haber, para que hagan desaparecer el objetivo de revocación. Y usted irá a la justicia, más no la administración pública. ¿Bien? ¿Se comprende los supuestos 17 y 18? Todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, la revocación del acto administrativo negativo, a partir del carácter de la impugnabilidad del administrativo, lo vamos a ver cuando veamos recursos administrativos más adelante, donde vamos a ver cómo siempre la administración pública va a poder, luego de un acto administrativo negativo, al ser controvertido por el destinatario, revocarlo haciendo, digamos, acogiendo ese recurso, esa impugnación que interpone ese destinatario del acto administrativo. Bien. Esto tiene que ver con la parte de revocación, de hacer desaparecer del mundo jurídico el acto administrativo. Pero aparece en el artículo 19 y 20 la posibilidad de sanear, de mantener el acto administrativo viciado dentro de la vida, del mundo. Aparece lo que es el saneamiento, es decir, la administración pública dicta un acto administrativo con un vicio que lo hace nulo, es anulable, pero en lugar de revocarlo, decide sanearlo, decide convertir ese acto administrativo viciado en un acto administrativo perfectamente válido. Acá aparece o se está acrecentando mi problema de pie con el acto anulable. Dice saneamiento. 19. El acto administrativo anulable, me voy al 15, vicio ascendente, puede ser saneado mediante, dice. Dos supuestos. Y fíjense lo limitado del saneamiento. Ratificación por el órgano superior cuando hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueran procedentes. Es decir, supuesto en el cual un órgano inferior jerárquico dicta un acto administrativo haciendo uso o ejercicio de una competencia que le corresponde a su superior, pero en un supuesto en el cual la competencia puede ser está habilitada, delegada en ese inferior. ¿A ustedes tampoco les cierra? Perfecto, buenísimo. A ver, voy a la práctica. Si la delegación está autorizada por ley, como sabés, cuando vimos en unidad 5, la delegación está autorizada, el órgano superior puede delegar el ejercicio en un inferior. Mientras no la delegue, el de abajo es incompetente. Si delegó el ejercicio, el de abajo es competente. Con lo cual, si hubo delegación y el inferior jerárquico está haciendo ejercicio, uso
de esa competencia, no hay nada que sanear. El acto administrativo es perfectamente válido. Si la delegación está autorizada, pero no se hizo uso de esa autorización, se delegó el ejercicio de competencia en un inferior, el acto administrativo, a mí me parece, y yo lo voy a tener y lo voy a discutir hasta la Corte, es incompetente, nulo, está viciado en el elemento competencia. ¿Para qué digo que la competencia es objetiva? ¿Para qué hago tanto hincapié en la nulidad, en los vicios de los elementos esenciales? Luego voy a decir que, bueno, si está autorizada, cualquier inferior puede hacer uso y después el superior ratifica. Inseguridad jurídica para todos. O sea, repartimos inseguridad jurídica con este inciso. Con lo cual, a mí no me cierra, más allá de que esté regulado y por supuesto lo tiene que saber, el supuesto de poco o casi nulo uso. ¿Por qué? Porque yo, destinatario de un acto administrativo negativo, si me lo dicta un órgano que no tiene competencia, yo voy a decir que es nulo, nulidad absoluta, insaneable, la ratificación no me va a importar y lo voy a llevar a la justicia diciendo que será nulo. ¿Por qué? Luego vamos a ver el tema de los efectos jurídicos. Si lo considero anulable y ratificable, los efectos son desde el principio, y si lo considero totalmente nulo, los efectos van desde posteriori. Ahora volvemos sobre eso. Segundo supuesto, confirmación. Confirmación por el órgano que dictó el acto, subsanando el vicio que lo afecte. Es un chiste. Si dictó un acto administrativo viciado, ¿qué confirmación? ¿Se equivocó? ¿Yo se lo impugné? Es muy sencillo. Usted hace uso del acogimiento de mi recurso y dice, hágase lugar y revoco el acto administrativo anterior. Y por supuesto que quiero dictar el acto administrativo subsanando el vicio, tendré que ver el supuesto. ¿Dónde estaba el vicio? En la causa. Ajá. ¿Y qué? ¿Vas a cambiar los hechos? No, bueno, en el derecho. ¿Vas a sancionar una ley en el mientras tanto? No, bueno, en la finalidad. ¿Vamos a hacer una interpretación de la finalidad del acto administrativo? No, en la forma. ¿Qué vas a firmar? Todas las preguntas que yo me hago y que les traslado para que ustedes sigan. Si un acto administrativo es dictado con un vicio y se quiere subsanar, hay que hacer desaparecer ese acto y dictar uno nuevo, un acto administrativo válido. Fíjense, el gran problema potencial que puede acarrear el adaptar la ratificación y la confirmación es lo que dice ahí. Los efectos del saneamiento se retrotraen a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación. ¿Entiende el problema potencial? Un órgano dicta un acto administrativo viciado, lo encuadra dentro de la anulabilidad, consigue que su superior ratifique, o él mismo dice, me equivoqué, perdón, te pido perdón, eran otros los hechos, ya lo modifico, pero los efectos jurídicos negativos son desde antes. Si los efectos son positivos, puede estar causando perjuicios a terceros. Es decir, puede haberse dado cuenta de que le otorgó la beca por 500 y eran 50, es un error material. Entonces, digo, no, bueno, perdón, Jair, los últimos 6 meses que cobraste 500 nos equivocamos, son 50. Ajá, dice Jair. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, te voy a dejar de pagar hasta que recupere todo lo que te pagué de más. No, yo quiero la plata. ¿Me está violentando mi derecho de propiedad? No, pero el administrativo es anulable, con lo cual los efectos se retrotraen. Es anulable. El acto puede ser nulo, pero es estable. Con lo cual, lo querés revocar, andá a ser judicial. Y pedí la nada, va a decir Jair. Yo me meto en el papel para que entiendan la poca aplicación práctica del saneamiento del acto administrativo regular. ¿Se entiende? Son mis críticas, que se las he dado porque no puedo quedarme con la teoría y que pueda hacerlo, que ustedes no duden o no piensen que esto está bien porque está legislado, o que piensan que está bien porque es lo que yo opino, pero en realidad es endeble, es criticable como todo lo normativo y como todo, por supuesto, que dice cualquier docente.
Acá la crítica se la hago Y se le yo paga. para que vean que también uno no Pueden está ser 2 horas. conforme muchas veces con lo que está regulado. Bien. Pero la conversión, fíjense lo que se reguló, y voy de vuelta a que le doy la derecha, era el año 72. 21. Conversión, conversión. Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieran integrar otro que fuera válido, vamos al supuesto, se dicta un acto administrativo nulo, de unidad absoluta e insanable, es decir, vicios en sus elementos, no en todos. Tiene algunos válidos y otros viciados. Bien, si los elementos válidos del acto administrativo permitieran integrar otro que fuera válido, es decir, sumase a más elementos no viciados, podrá efectuarse su conversión en este, es decir, en uno válido, consintiéndolo el administrado. Dicta un acto administrativo nulo que tiene 3 elementos viciados. Tomo los otros 4 de los 7, los integro con 3 sin vicio y aparece convertido ese acto administrativo que era nulo en nulo que es válido, porque tiene todos los elementos sin vicios. ¿Se entiende? Una cosa que se entienda y otra cosa que no se comprenda. Son dos cosas diferentes. Yo lo entiendo, no lo comprendo. O decir, lo comprendo, no lo acepto. Un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta e insaneable, irregular, con todo lo que dice el 14, con todo lo que dice el 17, ese deber de la administración pública de revocarlo. Ahora el 20 me dice que lo puede convertir. Y para, por supuesto, terminar de cerrar la idea de que este supuesto es, no sé, esto seguramente se sancionó a las 2 de la mañana. Punto seguido, la conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto. Es decir, dicto un acto administrativo nulo, me doy cuenta, tomo los elementos válidos, lo integro con los nuevos, dicto otro acto administrativo y este tiene todos los elementos perfectos, los efectos son de este. Ajá. Es decir, revocaste este y dictaste este. ¿Por qué no hablamos del 17? Sí, es lo mismo. Es revocar un acto administrativo nulo y dictar uno que es válido. Y por eso los efectos son desde este. ¿Por qué? Porque los nulos no pueden producir efectos. Porque son nulos de nulidad absoluta e insanable. Le va a hacer producir efectos jurídicos, esto que es nulo de nulidad absoluta. Qué mala que es la administración pública. La conversión, en realidad, no es más que ese proceso por el cual la administración pública revoca un acto administrativo nulo, hace lo que tiene que hacer que no había hecho y dicta un acto administrativo regular. Vamos a decir, si el acto administrativo era nulo por la competencia, lo que hizo fue tramitar el expediente y mandárselo al órgano con competencia para que dicte el acto administrativo que corresponde. Si había un vicio en el procedimiento, volvió para atrás en el procedimiento, en ese rulo, lo hizo pasar por el procedimiento necesario, hecho de defensa del ciudadano, el dictamen de la asesoría jurídica, lo que fuera, saneó el procedimiento y ahora, recién ahora, está en condiciones de dictar un acto administrativo válido. Con lo cual, ¿qué conversión? Está haciendo lo que corresponde. Si el acto administrativo era positivo, no lo va a poder revocar. Porque el ciudadano que lo está disfrutando le va a decir, no, espere, el 17 dice que usted tiene que ir a sede judicial. Con lo cual la conversión solamente va a ser utilizable cuando el acto administrativo nulo no ha sido notificado. Y si no es notificado y no está siendo notificado, en realidad no hay conversión que valga. Simplemente adecuar la administración pública, darse cuenta en algún punto de que está haciendo las cosas mal, y en lugar de dictar un acto administrativo nulo, seguir trabajando hasta estar en condiciones de dictar el acto administrativo válido. Con lo cual la conversión, para mí, tampoco tiene una aplicación práctica que digamos. Es simplemente, como les decía, que el procedimiento no es lineal, las etapas no precluyen, no es necesario llegar al dictado del acto administrativo para darse cuenta de que le falta algo, sino que, llegado al punto del dictado del acto administrativo, en lugar de dictarlo, vuelvo para el punto que sea necesario, Claro. purgo todo lo que tengo que purgar, saneo todo lo que tengo que sanear, hago todo lo que el derecho me dice que tengo que hacer,
Y ahí dicto el acto administrativo. ¿Para qué voy a trabajar el doble? ¿Para qué voy a dictar un acto administrativo sabiendo que va a ser nulo para luego convertirlo con sus elementos válidos o no válidos y dictar un nuevo acto administrativo que va a tener efecto jurídico recién ahí? Le doy la fecha, porque era el año 72. Espero en la próxima modificación legislativa 19 y 20 desaparezcan de la 1949, junto con algunas otras cositas más. Si saben que hay alguien trabajando en el proyecto, que me llame. Tengo un par de ideas muy lindas para agregarla a la 1949. Bien. ¿Qué pasa? Esperen porque abrí. ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? Acá tenemos un problema. La provincia de Santa Fe, como yo les decía en la clase pasada, estaba regulada, está regulada ahora, pero bueno, vamos a ir para atrás la parte histórica. La provincia de Santa Fe nunca dictó una ley de procedimiento administrativo. Bien, nunca tuvo en condiciones de dictar a través de su legislatura provincial una ley que regule el procedimiento administrativo de toda la administración pública provincial. Perdón, de todos los procedimientos administrativos provinciales. Es decir, aquellos que se dan dentro de la administración pública, es decir, dentro del Ejecutivo, como también los procedimientos administrativos que se den dentro del Legislativo y dentro del Judicial. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo, no se llevan bien entre los tres poderes. Con lo cual, en lugar de una ley, en la provincia de Santa Fe siempre ha estado regulado el procedimiento administrativo de la administración pública de la parte del Poder Ejecutivo a través de un decreto. El primero era el decreto, ya no vigente, 10.204 del 58. Por una razón histórica, está bueno que lo conozcan. 10.204 del 58 era el decreto que regulaba, esperen que se me vuelva el mate, el decreto que regulaba el procedimiento administrativo general cuando usted estaba en la provincia de Santa Fe, Poder Ejecutivo del otro lado. Era el general. Luego usted, por supuesto, puede tener procedimientos particulares y, por supuesto, dentro del Poder Judicial en ejercicio de función administrativa y del Poder Legislativo en ejercicio de función administrativa, tenía otros procedimientos. Bien. En el año 2015, diciembre de 2015, porque lo quiero poner en cosas, diciembre de 2015, año electoral 2015, diciembre de 2015, cuando el gobernador Bonfatti estaba por dejar el poder, 3 días antes, diciembre de 2015, perdió las elecciones en octubre, perdió, es candidato a diputado, no importa, estaba yendo Bonfatti de gobernador, 3 días antes, firma el nuevo decreto, porque realmente no se habían podido poner de acuerdo en el dictado de una ley a través de la legislatura, dicta el nuevo decreto que regula el procedimiento administrativo provincial en la provincia de Santa Fe. Otra vez decreto, otra vez aplicable en el Poder Ejecutivo, todos órganos, por supuesto. 4174. Hay muchas historias de este decreto, hay mucho que se ha hablado de quién era el proyecto, cómo llegó, viejos proyectos que renacieron, el poder de uno, del otro, lo que sea, no importa. Tenemos un nuevo decreto del 2015 que regula el procedimiento administrativo. El 10.258 era muy precario y regulaba solo procedimiento. Regulaba, como vamos a ver más adelante, regulaba cómo se iniciaban los expedientes, en forma general, qué requisitos mínimos, qué debía cumplir el ciudadano, el tema de plazos, de notificaciones, de prueba, como si fuera el CPC de la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe. Y no nada más. De la teoría del acto administrativo, de sus nulidades, los principios del procedimiento administrativo, de todo eso, nada. Era simplemente procedimental. Bien de forma, aplicación directa en el ámbito de la administración pública provincial. A municipal, los municipios de la provincia de Santa Fe no se aplicaba. Para los municipios había, en la ley orgánica de municipalidades, como sigue habiendo, del año 35, 33, nunca me acuerdo bien el año, una ley provincial que regula una parte, y luego en los municipios habían dictado ordenanzas, o decretos, puestos, o resoluciones municipales
que regulaban algunas cuestiones procedimentales de su municipio. Bien, lo mismo para las comunas. Para la comuna sigue estando vigente, del año 30 y también 30 y, están ahí una y otra, 33, 32, la Ley Orgánica de Comunas, que tiene la parte recursiva nada más de la parte procedimental, y lo demás, como yo siempre les digo en la parte de comunas, se ata con alambre. No hay un procedimiento comunal establecido, regulado, ni mucho menos informativo, nada por el estilo. Sigue siendo bastante precario, pero bueno, no importa. En el 2015 se aprovecha la oportunidad, dicen, y lo justifican, para innovar con el procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe. Sobre la teoría del acto administrativo no se dice nada, de sus elementos esenciales, sus caracteres, no se dice nada. Pero se revela en su artículo 1 los principios del procedimiento administrativo. Lo vamos a ver bien en profundidad más adelante, pero me interesa detenerme en este punto, en un principio del procedimiento administrativo que ahora está regulado en la provincia de Santa Fe, es decir, es directamente aplicable en la provincia de Santa Fe, en cualquier procedimiento, porque está en su norma de procedimiento. Bien, del acto administrativo nada, de las nulidades nada, pero, y les comparto pantalla. Es el decreto, todos lo consideran. El artículo 1 dice: deróguese el 10.204 del 58, apruébese el reglamento y todas las firmitas, qué lindo. El anexo 1 es el nuevo procedimiento administrativo en la provincia de Santa Fe. A ver, dos cosas. Primero, lo que es de procedimiento, esa primera parte de requisitos, los recursos, los plazos, la prueba y demás, copio y pego. Se agrega expediente electrónico, que en algún momento empezará en la provincia de Santa Fe. No me voy a meter para eso, no me detengo a nivel nacional, no me detengo a nivel provincial porque es más de avanzada. Regula algunas otras cuestiones como un funcionario encargado del procedimiento, tampoco me detengo. Pero el artículo 1, así como vimos, hasta ¿se acuerdan en el artículo 1 muy fugazmente los principios del procedimiento a nivel nacional? ¿Me ven, no? ¿Perdón? Bien, el artículo 1, para innovar, estableció cuáles son los principios que para la provincia de Santa Fe. Tamara, si querías hablar, habla, tenés el micrófono abierto. No, pues quería decir algo. En el artículo 1, plasma lo que considera sus principios que deben regular específicamente el procedimiento administrativo provincial. Lo que está en el 19.549 son principios generales, como yo decía, que se aplican en cualquier jurisdicción. Yo lo muteo, no se preocupen, Agustín. Si querías hablar, habla, si no estaba haciendo ruido. Establece textualmente cuál considera que son los principios que deben regular los procedimientos de la administración pública provincial. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Vamos a ver más adelante, en realidad no es que no me interesan. El principio número 12 echa por tierra toda la clase de hoy. ¿Se acuerdan la estabilidad del acto administrativo? En la provincia de Santa Fe se lo olvidan. ¿Se acuerdan de la revocación por término de conveniencia? En la provincia de Santa Fe se lo olvidan. ¿Se acuerdan de la revocación del acto administrativo nulo y anulable? Se lo olvidan. En la provincia de Santa Fe, no voy a decir que no existía. Desde el año 58, como yo les decía, como no estaba regulado en la provincia de Santa Fe el sistema de revocación del acto administrativo, y como todo lo que es de forma, vamos a decir, procedimental, de la 19.549 solamente se aplicaba a nivel nacional, desde el año 58 en la provincia de Santa Fe, la provincia hacía lo que quería. No estaba atada por el 17 y el 18 que estaban desde el 72 a nivel nacional, porque es procedimental eso. Entonces decía, no hay regulación, hago lo que quiero. Apareció la Corte con algunos fallos, no interesan en este momento porque no quiero llenarlos de fallos. Apareció la Corte Provincial, la provincia de Santa Fe, con algunos fallos en los cuales le intentó poner un freno al estilo Carmen de Cantón a nivel nacional. Bien,
Carman de Cantón, para la provincia de Santa Fe, recuerden, es del año 36, para la provincia de Santa Fe se dictó. Entonces, desde el 58 que estaba el 204 hasta el 2015, Carman de Cantón no lo aplicó nunca. Había otros casos de la Corte Provincial en los cuales la Corte no es que le puso un freno, como en Carman de Cantón, sino que lo que le decía la Corte a la provincia de Santa Fe era, mire, está bien, yo en este caso concreto le dejo que haya revocado un acto administrativo regular notificado. Pero a futuro, usted tiene que pensar en regular el régimen de revocación para dejar de atropellar los derechos del ciudadano. Textuales casi palabras de la Corte de la provincia de Santa Fe. Es decir, para el caso concreto, y bueno, a llorar el camino. No está regulado, digo Carman de Cantón. A futuro, le pido por favor lo regule. En el 2015, cuando sale el nuevo decreto, todos fuimos esperanzados a leerlo, y en lugar de regular más o menos con Carman de Cantón, en el principio 2 se regulan lo contrario. Fíjense, principio de autotutela y anulación de oficio. Primero, ya me empieza a picar un poco la barba. Anulación en sede administrativa. ¿Para qué les vengo diciendo que la administración revoca y la justicia anula si la provincia de Santa Fe en el 2015, no en el 58, en el 2015 me habla de la anulación de oficio? Un poco de escozor me causa. Dice el principio 12, las autoridades administrativas. ¿Cómo autoridades? Son órganos. 2015. Por favor. Me peino. Autoridades administrativas. Ya la provincia de Santa Fe me pica. En cualquier momento del trámite, previo dictamen, con lo que ya vimos de los dictámenes, respetando el principio del debido proceso, podrán declarar de oficio la invalidez de las decisiones administrativas que hubiesen sido adoptadas con anterioridad. La técnica es horrorosa. Autoridades, decisiones, anulación. Dejando de lado todo eso que me causa mucho problema de piel con la provincia de Santa Fe, lo que dice el principio número 12 es que Carman de Cantón no se dictó nunca. Que en el 72, en el 17-18 se reguló algo muy lindo. En el estado separatista de la provincia de Santa Fe no nos interesa. La República Democrática de Santa Fe no le interesa la estabilidad del acto administrativo. Ese carácter no lo estudió. Justa clase el docente faltó. Me habló de los otros 3 caracteres, la estabilidad no me dijo nada. Con lo cual, en la provincia de Santa Fe, los actos administrativos no tienen carácter de estabilidad. Por supuesto que se presumen legítimos, por supuesto que tienen fuerza ejecutoria, pueden ser impugnados, pero no son estables. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del trámite, la administración pública puede declarar de oficio la invalidez de decisión administrativa que hubiera sido adoptada con anterioridad. Traducido, cuando quiera, la administración pública puede revocar por sí y ante sí un acto administrativo que haya dictado anteriormente. Punto. Sin límites, sin seguridad jurídica. ¿De derechos ciudadanos? Sí, por supuesto, lo va a poder impugnar. Y empezamos la discusión en sede administrativa, que se trasladará a sede judicial, y dentro de 10 años, usted sí conseguirá la sentencia de la Corte que le da la razón. Pero durante 10 años le revoqué, vamos a decir, yo voy siempre a ejemplos más drásticos. La administración pública le otorgó un terreno para que levante su vivienda, y a los 10 años de usted estar viviendo ahí se lo revoca. Y le dice, como le revoco lo del suelo y la casa es accesoria, la casa es mía. Se retira. Pero la casa es mía, ningún problema, impugne el acto administrativo, y dentro de 10 años, que usted vivió en situación de emergencia, o tuvo que alquilar, o tuvo que vivir de prestado, o lo que fuera, la Corte de la Nación le va a decir, eso estaba mal, era nulo, Carman de Cantón.
vuelva a su casa. ¿Se entiende el gran problema? Por supuesto ya va a haber otra persona viviendo que le va a decir, no, este es mi derecho de propiedad, es mi casa, es mi vivienda digna, yo a ningún lado. Y va a comenzar la segunda discusión del juicio de usurpación para ver quién tiene razón. Y luego esa persona le va a hacer juicio a la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe por los daños y perjuicios que lo va a pagar usted con sus impuestos. Provincia de Santa Fe es increíble. Lo toleraba, no soy el único, por supuesto, lo toleraba con el decreto del 58, no lo tolero, y es mi tema de grado, la inseguridad jurídica en la provincia de Santa Fe con los adultos antiguos. Hoy le dicen, aquí tiene, y dentro de un año le dicen, no está más. Cualquiera. Eso del dictamen jurídico, como ustedes saben, que son de requerimiento obligatorio, pero vinculantes, y como ustedes saben, que en su caso pueden decir lo que uno quiera, respetado el debido proceso, estamos en un procedimiento, con lo cual voy a decir que yo lo escuché, pero sus razones no me fueron válidas, produje toda la prueba que usted quiera, pero no me alcanzó, la Administración Pública le hace desaparecer ese acto administrativo positivo. Con lo cual, no sé, tengan cuidado con la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe, no me voy a decir otra cosa. Es difícil, es peligroso, está bueno saber la parte nacional y está bueno saber que es consecuencia de jurisprudencia, porque por supuesto, como les digo, si bien no va a poder hacer una aplicación directa de lo que dice la 19.549, va a poder traer toda la teoría de la estabilidad del acto administrativo, de su invocabilidad, de su seguridad jurídica, de sus derechos, lo que sea, para intentar en la provincia de Santa Fe conseguir unas impugnaciones que sirvan y que puedan traer a ustedes no va a ser un beneficio, porque lo pueden dejar de causarle un perjuicio de corto plazo. Bien, hay otras formas de que un acto administrativo se extinga del mundo jurídico. Y fíjense en su programa, que no sé por qué no lo tengo a mano, fíjense en su programa que hablamos de otras vías de extinción o la extinción del acto administrativo. Una va a ser la revocación, otra va a ser la anulación en sede judicial. Ya les dije que ese juicio de anulación se conoce como acción de lesividad, porque es la administración pública diciendo que tiene una lesión, vamos a decir, en su funcionamiento, con ese acto administrativo irregular, pero que como es estable, o como fue notificado, como van a decirlo ustedes, no puede revocarlo por ante sí y le va a pedir el auxilio judicial para que anule. Con lo cual, revocación extingue el mundo jurídico, anulación, pero por supuesto también hay otros modos. A nivel nacional, que les comparto, a nivel nacional la caducidad está regulada. Perdón, acá está. A nivel nacional la caducidad está regulada. Es un término medio raro hablar de caducidad del acto administrativo. Está pensado, fíjense, para este enlace con el artículo 16. Yo le dije que no me quería meter. La caducidad aquí está pensada por incumplimiento por parte del destinatario de alguna condición. Bueno, es posible que, por ejemplo, si se le otorga a usted por un acto administrativo un terreno con la obligación, con el cargo, de que en los próximos 3 años usted comience la construcción de su vivienda, en 3 años usted no comenzó ninguna construcción y no usa el terreno, la administración pública, vamos a ver, de acuerdo a la técnica de la 19.549, podría declarar caduco ese derecho de ese acto administrativo porque necesita otorgárselo a otra persona que se iba a edificar. Ese sería más o menos el supuesto. Sería básicamente un acto administrativo con cargo, o de alguna forma, si quieren, con condición. Si vamos a decir que le otorgo el terreno y se lo voy a escriturar cuando usted construya. Son supuestos bastante particulares, con lo cual no me detengo mucho. Pero también puede agotarse un acto administrativo por cumplimiento de su objeto. La beca haya sido otorgada hasta tanto finalice los estudios secundarios, con lo cual usted recibido, se le deja de pagar la beca.
También, por supuesto, debe haber actos administrativos que tengan un cumplimiento instantáneo. Le otorgo el ascenso y se agotó, con lo cual, esta acto administrativo, una vez que usted está disfrutando del ascenso, vamos a poder decir que desaparece. O le otorgo una computadora, un bien mueble, una vez que usted en su casa, posesión vale el título, con lo cual no se la va a poder quitar nadie. El objeto de ese acto administrativo se cumplió. También podemos decir que desaparece ese acto administrativo. O también puede suceder que haya un plazo, le otorgo la beca por 12 meses, y a los 12 meses ese acto administrativo deja de producir sus efectos. No tiene que ver con la extinción del acto administrativo, sino básicamente con la finalización de los efectos de ese acto administrativo cuando es de tracto sucesivo. Bien, son otros modos de, vamos a decir, de que un acto administrativo desaparezca del mundo jurídico, pero que pueden ser analizados seguramente a partir de su propio entendimiento de lo que sucede con el acto jurídico, y si no por una mera conclusión lógica de personas que ya son casi abogados. Bien. ¿Alguna pregunta del régimen de nulidades de los actos administrativos? ¿Todo se entendió? Bien. Con esto terminamos acto administrativo y damos un corte a lo que es acto para entrar con lo que es contrato. La unidad 10 empieza a hablar de la contratación pública. Acá nos metemos dentro de, si se quiere, del ejercicio de la función administrativa, dentro de la clasificación, hecho, acto, simple, contrato, es decir, acuerdo de voluntades. Yo no soy de detenerme en muchas discusiones banales, doctrinarias, donde tal vez otros sí se podrían situar. En lo que hace a los contratos administrativos hay una gran discusión profusa y que tal vez la van a encontrar en su libro de doctrina. Yo lo que quiero es que no se detengan. Mayral y Casañez se pusieron a discutir de si podía haber una teoría de contrato administrativo o no. Uno decía sí y otro decía que no. Y discutieron fervientemente como se discute en derecho administrativo. Básicamente uno publicó un artículo y otro le contestó en otro. Son re jodidos los doctrinarios discutiendo en derecho administrativo. No es que estaban en una mesa de un bar discutiendo, se tiraban con la silla. Uno dijo en un artículo, mire, los contratos, y algunos tienen un fundamento o si quiere un objeto dentro de lo que es la función administrativa, pero nunca hay contratos administrativos. Con lo cual el otro le dijo, no, sí, bueno, discusión que no tiene mucho sentido práctico, que es lo que a mí me interesa. Cuando hablamos de contratos administrativos, hablamos de acuerdos de voluntades, donde de un lado va a haber una persona física o jurídica, corríjanme, porque siempre yo sigo teniendo la concepción de persona humana, del nuevo Código Civil y Comercial, son más privatistas, lo van a tener más preciso que yo, persona humana, ¿no? O de existencia ideal o persona jurídica. Lo dejamos así, no importa. Sujeto de derecho por un lado, y del otro lado, el Estado. Cuando hablamos de un lado la persona humana o jurídica y del otro lado del Estado, hablamos de que el contrato une por un lado a la persona y por el otro lado a otro sujeto de derechos. Por eso hablo del Estado, sin perjuicio de que ustedes ya saben, ya conocen y pueden concluir que en la celebración del contrato, en ese acuerdo de voluntades, va a participar la persona humana y un órgano en ejercicio de función administrativa, manifestando la voluntad del Estado, nacional, provincial, municipal o comunal, porque es la forma en que el Estado manifiesta su voluntad. Por eso digo, el contrato en sí, si pienso en las partes del contrato, voy a tener la persona humana y el ente, el Estado nacional, provincial o municipal. Más allá que el contrato sea celebrado entre la persona humana y el órgano en ejercicio de la función administrativa, por supuesto, ahí también a través de la patita subjetiva del órgano que firma ese contrato. ¿Estamos de acuerdo? Unimos la unidad 5 con la parte contractual. Pero ¿por qué me interesa que hagan la transpolación? Porque recuerden que los órganos manifiestan la voluntad del ente y la relación es institucional, no es ni representación, ni mandato, ni nada por el estilo. Es el Estado Nacional personificado en Alberto Fernández firmando un contrato
con la Universidad de Oxford. ¿Estamos? Universidad de Oxford por un lado, con la firma del rector, o del consejo directivo, como sea en Oxford, y Alberto Fernández firmando en su carácter de Estado nacional, si quieren, como les decía yo en el parcial, en su carácter de Estado nacional, firmando como la otra parte del contrato. Para que podamos decir que estamos en presencia de un contrato administrativo, se han elaborado muchas teorías, intentando graficar cuál es la cualidad, cuál es la característica que tiene que tener un acuerdo de voluntades entre una persona humana y un órgano de la administración pública para que sea de derecho administrativo, para que sea un contrato administrativo. Son muchas, yo no me detengo porque también los voy a marear. A mí lo que me interesa saber es que, como toda definición de función administrativa, los contratos administrativos van a ser acuerdos de voluntades que persiguen el interés público, el satisfacer necesidades colectivas, el bien común. Para mí, la nota característica de un contrato administrativo, como en toda definición que yo les doy, es que siempre tiende a, directa o indirectamente, satisfacer una necesidad de la población. Así sea el contrato de provisión de bidones de agua potable para una dependencia pública, así sea el contrato de obra pública para que se pavimente la ruta 33, directa o indirectamente satisfacen una necesidad pública, una necesidad de la población, y van a ser contratos administrativos. Hoy día, si bien es muy fácil saber cuando estoy en presencia de un contrato administrativo, porque están tarifados, los contratos administrativos son fácilmente enumerables, o sea, son tal tipo contractual de derecho administrativo. Lo importante es saber cuándo estoy en presencia de un contrato administrativo, básicamente es para poder aplicarle derecho administrativo. Y aplicarle derecho administrativo a un contrato, vamos a ver la que viene. Cuando pienso en contratos privados, cuando pienso en contratos entre personas, pienso siempre en libertad contractual, en autonomía de la voluntad. Pienso en alguien que quiere celebrar un contrato y del otro lado otro que también quiere celebrar ese contrato, se ponen de acuerdo y lo celebran. O de un lado alguien que ofrece algo y una persona que está de acuerdo con eso ofrece y lo acepta. Digo, hago la diferenciación entre un contrato con autonomía de voluntad plena o un contrato de adhesión. Son contratos entre privados. Bien, usted, mal que mal, tiene la voluntad de aceptar o no un contrato. Cuando lo traslado a los contratos administrativos, la autonomía de la voluntad desaparece casi por completo. Desde el punto de vista del ciudadano, el contrato administrativo va a tener las características de un contrato de adhesión. La autonomía de la voluntad de esa parte humana, de esa parte persona o persona jurídica, va a tener autonomía para decir, ¿me interesa o no me interesa? Símil contrato de adhesión. Si quiero hacer la clase larga, les digo, miren, esta sería una característica de los contratos administrativos, y ustedes me van a decir, no, profe, ya vi contratos de adhesión y es muy parecido. En los contratos administrativos, la persona no tiene posibilidad de discutir con la administración pública las condiciones contractuales. Con lo cual, paralelismo con el contrato de adhesión del derecho privado. Por eso no lo pongo como característica propia. Pero lo que sí importa de que sea un contrato de derecho administrativo es porque del lado de la administración pública no existe para nada autonomía de la voluntad, sino que lo que hay es un ordenamiento normativo muy vasto que le dice a la administración pública cómo, cuándo, de qué forma, para qué, por qué, con quién va a contratar. La administración pública en materia contractual no escapa a su principio de legalidad y tiene, por un ordenamiento jurídico previo, siempre, vamos a decir, armado todo lo necesario para poder celebrar un contrato. Y la administración pública, cuando quiere, vamos a decir, satisfacer una necesidad colectiva, que va a ser el fin,
de un contrato administrativo, va a tener que aplicar el ordenamiento jurídico para encontrar al otro o la otra parte de ese contrato administrativo. ¿A qué voy? La administración pública, cuando se encuentra en una situación en la cual no puede satisfacer una necesidad colectiva y entonces va a hacer uso del contrato administrativo, tiene que ver qué puede hacer. Y el ordenamiento normativo, como vamos a ver en la clase que viene, no solamente le va a decir qué puede hacer, sino que muchas veces le va a decir qué debe hacer. Y la administración pública, ante una necesidad que quiere satisfacer, va a meter dentro de un procedimiento totalmente reglado. Y el propio ordenamiento jurídico la va a hacer llegar al momento, vamos a decir, en el cual se va a sentar con la persona que va a estar luego firmando el contrato. No va a saber qué pasó en la administración pública, va a recibir una cachetada del ordenamiento normativo y se va a encontrar con Jair del otro lado en la mesa firmando el contrato. Y va a decir, espera, ¿cómo llegué acá? Yo quería bidones de agua. Y el ordenamiento le va a decir, sí, ya sé, Jair te los va a proveer. Y, ¿cómo? Bueno, la clase que viene vamos a ver cómo el ordenamiento normativo, por el principio de legalidad, hace que la administración pública esté totalmente vedada en su autonomía o la voluntad, en su actividad discrecional, en su posibilidad de discutir y demás. Y los contratos administrativos en sí, o la celebración de los contratos administrativos en sí, es algo puro, es algo que si voy al deber ser, si voy a la norma, es algo puro y perfecto. No voy a decir es hermoso, porque es mucho, pero es perfecto. Parecería impermeable. Lástima que hay gente que después lo aplica. Pero la administración pública, cuando quiere satisfacer una necesidad pública, tiene que aplicar el ordenamiento normativo y va a llegar a satisfacerla a través de el contrato administrativo que está regulado para eso, con la persona que va a hacerla mejor y va a conseguir la satisfacción de la mejor forma posible. Todo eso está en el ordenamiento normativo y se lo vamos a empezar a ver en la clase que viene, por supuesto, con todo el régimen de excepciones y por supuesto viendo todas las vicisitudes del ser que van con mi deber ser y hacen que, por supuesto, nos encontremos con esos casos que seguramente usted me va a decir, no, pero yo conozco que la administración pública hizo tal cosa, no, pero ¿por qué está la causa tal? No, pero todo eso existe, pero es por fuera del ordenamiento normativo. Bien, corto acá, para no avanzar con contrato administrativo, les voy a pasar nuevamente una normativa de contratos para la clase que viene para que vayan entendiendo y empezamos a ver, gracias a esto de compartir pantalla, cómo hace la administración pública para celebrar el contrato administrativo y qué diferencias o qué particularidades tienen los contratos administrativos para diferenciarlos de los contratos con particulares, porque no son lo mismo y vamos a ver, por supuesto, qué tienen de diferentes. Bien. Cualquier duda o cualquier consulta, levanten la mano y si no, se pueden ir. La clase que viene, recuerden, arrancamos a las 4, salvo mejor decisión de su decano, mi decano también, por supuesto, salvo mejor saber decisión de Efraín. Nos vemos la clase que viene a las 4, mismo link, mismo todo, pero media hora antes. ¿Bien? Que tengan buenas tardes, cuídense, por favor, que está bastante jodido allá. Cuídense mucho y bueno, cualquier cosa me escriben. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego.